Breve editorial de la píldora. A la realidad le importa muy poco lo que un gobierno, una EPS, unos expertos, un conglomerado de medios o un grupo de influencers y opinadores opinen. Opinemos. La realidad de un cáncer, por ejemplo, no necesita saber si las EPS son vampiros criminales que han estado acaparando los medicamentos, como lo señaló el presidente Gustavo Petro en el último Consejo de Ministros, o si un medio de comunicación está intentando hacer que sus entrevistados digan que la crisis es culpa solo de Petro, tal como lo hizo la W el lunes pasado. La realidad de un cáncer, una diabetes, una epilepsia o una enfermedad mental avanza en tiempo real y no le importa que en el pasado Consejo de Ministros el ministro de Salud haya explicado que no se puede acusar al gobierno de desfinanciar a las EPS, pues el valor de la UPC, es decir, el valor anual que el Estado les paga por cada afiliado, aumentó 7 puntos por encima de la inflación durante este gobierno, mientras que en gobiernos anteriores el valor se mantuvo siempre por debajo de la inflación. Lamentablemente, a las personas que el día del Consejo de Ministros no recibieron sus medicamentos, esta aclaración no les sirvió de nada. Y sin embargo, aquí estamos, intentando establecer quién es más culpable por la escasez de medicamentos, la acumulación de tutelas o la imposibilidad de acceder a citas médicas. Si las EPS, por permitir que su nivel de endeudamiento llegara a ser de billones, o por no tener reservas técnicas, o por inspirar mucha desconfianza por sus finanzas opacas, o si el culpable es el primer gobierno de izquierda, por empeñarse en hacer una reforma a la salud que parece colapsar múltiples intereses políticos y económicos, por intervenir a las EPS endeudadas o por anunciar que no pagará las deudas de las que aún no han sido intervenidas, pues al ser deudas de privados son ellos quienes deben hacerse cargo. Nos planteamos la pregunta en términos de quién es más culpable de un colapso, más no en términos de quién es responsable por causar una cantidad indeterminada de sufrimiento y muertes de colombianos que sin lugar a dudas se están produciendo en medio de esta crisis y sobre los cuales seguramente no tendremos un estudio serio, confiable y detallado, pues todo parece indicar que la realidad inmediata de ellos es lo que menos importa. Llevamos los 3 primeros meses de este año escuchando cada tanto hablar de las largas filas de personas que buscan reclamar medicamentos necesarios para curarse o sobrellevar una enfermedad crónica, y cada vez que esto sucede, los medios y los gremios y los políticos de lado y lado hablan como si no hubiéramos visto nunca una fila de estas, como si las personas que como yo recogemos mensualmente algún medicamento no nos hubiéramos acostumbrado a separar hasta 3 horas del día para hacer esta sencilla tarea, o no hubiéramos perdido esas 3 horas varias veces porque nos dijeron que el medicamento no estaba disponible. Está bien, estas filas son peores que las de antes, pero ¿por qué no se corrigieron tampoco las filas de antes como no se corrigieron desde antes las deudas de las EPS? Quizás porque los pacientes eran lo de menos, tal como al parecer lo están siendo hoy, y todo tenía que ver en realidad con el dinero. En pleno año 2025, insistimos en resolver las preguntas que por alguna razón nos hemos resistido a resolver desde el 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos aseguró haber recibido un sistema de salud quebrado y su ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ya estaba hablando de una crisis estructural. Peor aún, todavía fingimos sorpresa con las consecuencias que esto acarrea, como si no existieran millones de experiencias de pacientes, familiares, doctores y enfermeras que a lo largo de 30 años han pasado por todo lo que hoy en día están pasando otros millones de pacientes, familiares, doctores y enfermeras. Claro, ahora todo es más evidente porque está sucediendo en menor tiempo y a mayor escala, con mucha más atención de los medios de comunicación y las redes sociales. Pero, si las preguntas y las respuestas son las mismas y ya han sido respondidas de sobra, ¿por qué seguimos atascados en ellas mientras la realidad es que las enfermedades y los dolores y las muertes siguen su curso libremente? ¿Si esto nunca se detiene? ¿Por qué no podemos sacar adelante una conversación pública en la que se asuman todas las respuestas que nos entregan las evidencias y dejamos de hablar de la salud como si fuera la prioridad, dado que al parecer no lo es para ninguna de las partes?
¿Por qué no plantear, por ejemplo, que tal como están las cosas, quizás sea preciso frenar primero el desmoronamiento del sistema, purgándolo en lo posible de las malas prácticas, y luego sí pensar en reformarlo, por más espantoso que resulte tener que pensar en las EPS convertidas en algo así como un banco quebrado que puede utilizar a su favor la enorme cantidad de personas que dependen de él, para que el Estado se vea obligado a asumir el descalabro, de manera similar a lo que sucedió con la crisis financiera del 2007 en Estados Unidos, cuando el gobierno tuvo que rescatar a los responsables de la crisis con inyecciones de capital a la economía, paquetes de rescate bancario y una ley de recuperación. ¿Por qué no plantear, por ejemplo, que en vista de que estamos atrapados en un cabeza a cabeza cada vez más peligroso entre las EPS y el gobierno, quizás sea necesario distender la confrontación, asumiendo que la salud en este momento es básicamente un rehén y que en vista de que la opacidad de los manejos de las EPS apenas están quedando en evidencia, más valdría concentrarse en renegociar los términos de las tensiones y no en su intervención y desmantelamiento? ¿Qué pasa si se plantea la posibilidad de dar el brazo a torcer? Si incluimos en la ecuación a las personas de carne y hueso que se están viendo afectadas, esas que no pueden pagar tratamientos privados o ir a la droguería para comprar el medicamento que no les dieron y que sin duda hacen parte del capital político que apostó por las reformas de este gobierno, pero que no pueden ni deben terminar siendo quienes reciban todo el impacto de la imposibilidad de ganar el pulso. Las EPS y sus dueños, por más endeudados o intervenidos que estén, por más que se alargue esta pelea, bien podrían seguir sobreviviendo, prestando el servicio igual de mal, pues al fin de cuentas así han existido siempre. Los pacientes, en cambio, esos cuyos cuerpos enfermos no viven en el mundo de las ideas o de las luchas ideológicas o financieras, no solo no resistirán mucho más tiempo estas tensiones, sino que, acostumbrados como estaban a los abusos de la prestación del servicio, no tendrán a nadie más para culpar del empeoramiento de su situación que a ese hombre por el que votaron creyendo que acabaría con grandes entramados de injusticia, sí, pero sin poner en riesgo su salud y su vida. El margen de negociación de esta situación está cada vez más limitado por la defensa de la vida, por la defensa o el detrimento de la vida. Empeñarse en seguir chocando contra la pared, sin pensar en abrirse otros caminos, implica ahora una indolencia que nadie podría perdonar, pues en últimas resulta tan criminal como el comportamiento de las EPS que no prestan ni eficientemente ni humanamente su servicio. Esa es la editorial de hoy. Si les gusta este contenido, compártanlo, denle like, dejen comentarios. Si quieren apoyar al canal todavía más, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima semana con un nuevo live o una nueva editorial. Chao.